un podcast de Cooperativa. Hola, soy Paula Molina y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo, con las noticias internacionales y las voces de quienes están marcando la actualidad informativa en el globo. Revisamos los titulares que mueven al mundo para esta jornada 20 de mayo del 2026. En España, el canciller José Manuel Álvarez describe como monstruoso, inhumano e indigno el video que transmitió uno de los integrantes del gabinete de Benjamín Netanyahu, humillando a los activistas detenidos de la flotilla humanitaria a Gaza. Estas fueron las declaraciones de Álvarez desde Alemania, donde se había reunido con su homólogo Johann Wadephul. He podido ver un vídeo monstruoso, inhumano, indigno, donde miembros de la flotilla eran injustamente y de manera humillante tratados por un ministro israelí y la policía. Entre ellos, por supuesto, están los españoles y las españolas de la flotilla y, desde luego, me parece enormemente alarmante. Insisto, ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel. He convocado urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores a la encargada de negocios de Israel para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable. Y también en Europa, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asegura que la decisión de Estados Unidos, que ha anunciado que retirará a 5.000 soldados de Europa, no va a afectar las defensas de la alianza. Estas fueron las declaraciones de Rutte. Sí, los Estados Unidos seguirán involucrados en Europa, también con el paso del tiempo, por supuesto, en lo que respecta a lo nuclear, pero también en lo que respecta a lo convencional. En ese contexto sabemos que se realizarán ajustes. Estados Unidos tiene que girar más hacia, por ejemplo, Asia, con el tiempo y de manera estructurada. Claramente ayer el comandante supremo, Klinkovich, con respecto a este anuncio de 4.000 o 5.000, indicó que se trata de fuerzas rotativas que no tienen impacto en la defensa de la OTAN. Y en China, Vladimir Putin recibe el mismo trato que recibió Donald Trump. Esta vez el jefe del Kremlin fue recibido en Beijing con alfombra roja y con una recepción en el Salón del Pueblo. En las conversaciones con Xi Jinping, Rusia y China se plantearon como socios cercanos en materias de comercio y asuntos internacionales. Es todo un punto diplomático para China, que se instala entonces como el centro de la diplomacia global. Hemos tenido un intercambio de opiniones con el presidente de la República Popular China sobre cuestiones internacionales actuales, tras el cual se ha adoptado una declaración conjunta que confirma la comunidad de enfoques de principios de nuestros países. Lo principal es que Rusia y China están comprometidas con una política exterior independiente y soberana. Actúan en estrecha vinculación estratégica y desempeñan un papel estabilizador importante en el escenario mundial. Trabajamos juntos en aras de la paz y la prosperidad universal. El director general de la Organización Mundial de la Salud informó que el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda es una amenaza epidemiológica considerable, aunque aclaró que no existe o es bajo todavía el riesgo de una crisis internacional. Los casos de ébola han llegado hasta por sobre los 600, o por lo menos aquellos registrados. Estas fueron las declaraciones del director general de la OMS. La OMS evalúa el riesgo de la epidemia como alto a nivel nacional y regional y bajo a nivel global. Y aumenta la tensión entre Estados Unidos y Cuba y las señales de nuevos movimientos desde el gobierno de Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, de hecho, publica un video en redes sociales. Ofrece $100 millones al pueblo cubano para aceptar una intervención del gobierno norteamericano. Estas fueron las declaraciones de Rubio. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robada por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Y es la semana de los
discursos de graduación en Estados Unidos, que son toda una institución en las universidades de ese país. Y en uno de ellos, el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, fue abucheado por unos 10.000 graduados de la Universidad de Arizona. Todo esto cuando el ex ejecutivo de la empresa hablaba del impacto de la inteligencia artificial en el empleo y distintos ámbitos de la vida. El pasado diciembre la revista Time seleccionó a su persona del año para 2025 y esta vez fueron los arquitectos de la inteligencia artificial. Interesante. Así que hoy nos encontramos al borde de otra transformación tecnológica, una que será más grande, más rápida y con mayores consecuencias que lo que vino antes. Tocará cada profesión, cada aula, cada hospital, cada laboratorio, cada persona y cada relación que tengan. Sé lo mucho que ustedes sienten al respecto, puedo escucharles. Hay un miedo en su generación. Y este es el sonido del último o más reciente tráiler de Masters of the Universe, una película cargada de nostalgia ochentera, no podía ser de otra manera, ya que es la secuela de He-Man y los Amos del Universo. Dirigida por Travis Knight, esta película de alguna manera reinicia, si eso es posible, el universo de He-Man y también su spin-off, She-Ra, la princesa de los poderes. Es una nueva producción de Amazon y ya está presentando su último adelanto. Now you're ready. Estamos juntos a Jorge Lira porque a esta hora contamos historias que suenan. Y la trae Jorge Lira con sonidos que ustedes conocen. A veces sonidos que nos relajan, que nos sorprenden. Sonidos que antes no se podían escuchar y hoy solo son posibles gracias a la inteligencia artificial o la tecnología. Y hoy trae otra historia. ¿Cómo estás, Jorge? Paula, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, hoy vamos a ser un poco más conceptuales. ¿Ah? Ok. Mira, todos tenemos ruidos que nos molestan. Por ejemplo, este. Ese de las pesas, ¿te acordás que tú decías que no te gustaba? Ah, yo sé qué pasó. También hay pero es que, perdona, esas pesas son chiquititas. No, y yo claro, estoy hablando de pesas como sí. que llega a saltar el piso del gimnasio. Así como Hay que... otros sonidos como este que también molesta. Ah, no, qué lata. Por ejemplo. U otro como este que también molesta mucho. Igual todos somos capaces de tolerar esto Por hasta supuesto. cierto punto, ¿no? Ya. Es necesario, pero no es como lo más agradable. No es como, No, claro. ojalá pase una moto, me llegue una notificación y alguien tire una pesa al suelo. Claro. Todo y con eso hago las 3 al tiro. Exactamente. Pero también hay hago sonidos. cartón, hago fila en el bingo. Hemos visto aquí sonidos que además son terapéuticos que ayudan mucho a la salud mental de las personas, como por ejemplo este. El de la lluvia. O este otro. El del La mar. lluvia. Ah, pensé que la lluvia con viento. No, este es del mar. O este otro. El de las aves. Oh, precioso. Bueno. Pero también sonidos que ayudan mucho, pero que... Están un poco gritonas tus gaviotas, pero bueno. Pero igual. Entonces, responde como al perfil estándar de un ave. Bueno, el punto es que hay una teoría que dice que las personas inteligentes odian el ruido. Odian el ruido que escuchábamos recién que nos desagradaba y odian también el otro. Son absoluta y totalmente intolerantes. ¿Sabes de dónde viene esto? ¿De dónde? De 1820. Porque yo creo que tan avispado no eres y todo te molesta. Claro. ¿No es cierto? Falta como hay una reflexión de decir, bueno, hay que tolerar. Hay una explicación científica. Fíjate que Ok, a ver. el año 1821 Arthur Schopenhauer, este filósofo alemán, tenía Así 33 años, ¿ya?
y tuvo una especie de altercado con una vecina. Con una vecina que era una costurera que tenía 47 años y que estaba conversando con otras mujeres afuera de su departamento, en el pasillo, ponte tú. Y él salió absolutamente furioso pidiéndoles que se callaran y exigió que se fueran de allí. Y entre otras cosas empujó a una de estas vecinas y finalmente la dejó incapacitada para seguir trabajando. Tuvo una batalla legal muy larga que finalmente la obligó a pagarle una mantención de por vida. Ese es un caso interesante de por qué a los, en este caso, genios intelectuales, personas, comillas, inteligentes, no soportan el ruido. Ahora, él escribió algo acerca de este tema en un libro que hizo en 1851 que se llama El ensayo sobre el ruido, donde critica digamos, el ruido como una, digamos, obstáculo para la creatividad. Es algo que finalmente nosotros tradujimos en este espacio. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la misofonía? Ujú. ¿Ya? La misofonía, que es esta intolerancia total al ruido o al sonido. Y en el caso, y esa vez lo que decíamos era que había personas que estaban efectivamente o que no toleraban, por ejemplo, el sonido de las personas al comer. Recuerdo. Pero ¿Te acuerdas? perfectamente. Nunca olvidé esas mascadas en mi oído. Sí, porque hay que decir una cosa. La mayor parte de la gente está escuchando esta transmisión. Ya, Jorge. Está escuchando esta transmisión a través de la radio o la aplicación, pero nosotros estamos con fonos Claro. de alta fidelidad. Se Entonces, escucha escuchamos todo esto extremadamente fuerte. Ok. bastante más preciso. Sí. Bueno, el tema es que el ejemplo de Schopenhauer sirvió, o sirve en este caso para una reflexión que hace el psiquiatra Neil Burton, que efectivamente se refiere a que hay una intolerancia al ruido en algunas personas. Y cita a Immanuel Kant también, otro filósofo que se enseña mucho en las escuelas de Derecho Sí. y que también es un tipo que declaró haber estado muy en contra del ruido, sea cual sea. Dice Schopenhauer en una cita: ciertamente hay personas, no muchísimas, que van a sonreír ante mi situación de ser intolerante al ruido, porque no son sensibles al ruido. Sin embargo, son precisamente estas personas, y escuchen esto, las que no son sensibles a los argumentos, el pensamiento, la poesía, el arte, en resumen, a ningún tipo de impresión intelectual. Un hecho que debe atribuirse a la tosca calidad y fuerte textura de sus tejidos cerebrales. Trata de tontos a todas las personas que no son intolerantes al ruido como él. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué dice la ciencia moderna? No. Lo primero que me pregunto es qué gente más desagradable. O Por sea, muy cierto. buena idea, pero la primera pregunta tiene que ver con porteo. Estoy pensando dónde, en la época en la que vivían. 1821. Sí, pues son todos como del 1800. Estoy pensando que Schopenhauer entiende que parte de la vida es sufrimiento, así que Por ejemplo. aceptar, por ejemplo, el Ujú. sonido mínimo que puedan poner los demás. Y esa pelea con la vecina además fue eterna. Encuentro que es todo lo contrario a la sofisticación del pensamiento, estar metido en una gresca con los vecinos Y por de met- manera constante y por años que esto duró. Claro. Así que bueno, Y por meter eso, bulla. eso era lo que me estaba preguntando. O Pero, sea, este caballero ye- y Immanuel Kant en tiempos como este estarían No. absolutamente, digamos, con una metralleta, esperando con un martillo. qué sé ojalá yo. que no, pero no, yo creo que yo creo que no encontrarían dónde vivir. Porque si no pueden vivir con los vecinos y el ruido, Claro. no se puede. Pero oye, ¿qué dice? ¿Hay ciencia sobre esto? Sí, lo que pasa es que investigadores de la Universidad de Northwestern descubrieron que la creatividad, más no la inteligencia, porque ahí también hay una conceptualización que es un poco, que ha evolucionado, digamos. La inteligencia en algún momento tenía que ver con saber mucho. Finalmente eso ha evolucionado y hoy día tiene varias como dimensiones, ¿no? Claro. Al final es más, está mejor decir, los intelectuales son los que no soportan el ruido. Bueno, basado en eso es que la Universidad de Northwestern habla de la creatividad. Dice que la creatividad puede estar asociada a una capacidad reducida para filtrar información sensorial
irrelevante. O sea, las personas más creativas tienen poca capacidad para filtrar información irrelevante, digamos, que en este caso, si se trata de ruido, bueno, finalmente es lo que termina desenfocándolos un poco. No sé si se entiende bien. El punto es que estas fugas pueden ayudar a cerebros a integrar ideas que están fuera del foco, y eso es lo que finalmente genera la creatividad, porque lo que haces es asociar cuestiones que no estaban, digamos, en tu cabeza. El problema es que cuando eso es ruido sin sentido, ruido que en este caso a estos caballeros les molesta, finalmente es cuando ellos se exasperan y terminan a los golpes, como lo hizo Schopenhauer. No lo sé, Rick. Exactamente. Siempre hay un espacio para mayor tolerancia, pero son historias de pensadores que dentro de su amplia obra filosófica se tomaron unos minutos para hablar de por qué les molestaba el ruido que hacían los demás. Me parece bien singular. ¿Sabes qué? Hablaste de la Universidad de Northwestern. Ujú. Y es una universidad que tiene una particularidad que conocí hace muy poco. Tiene un programa de escritura que financia el creador de Game of Thrones. Mira, Qué entretenido, ¿no? está bueno. Sí, es muy bueno. Así que para que la gente empiece a averiguar si usted quiere escribir un libro. Como un taller de Imagínate. poesía por Pablo Neruda. Exacto, es como un taller con Parra, no sé. Entonces Claro. hay un taller, pero no sé si él da clases, pero recién me contaron que había como una beca, la beca George R.R. Martin. Yo lo encuentro muy Qué interesante. bueno. Para ir a escribir un libro. Imagínate, tomé clases con el autor de Game of Thrones. No, y Yo debe- creo que el libro me va a quedar bueno. Y en la sala debe estar pura gente así como vestida como Jon Snow, como los... ¿o Como no? en cosplay, Claro. yo diría en cosplay, de Claro, todas maneras. todo el rato. Ok, Sí. esas son divagaciones en torno a los temas que nos trae Jorge Lira. Vamos a cerrar con una canción. Claro que sí. Esta es una interpelación directa a estas personas que no soportan el ruido, que padecen de esta misofonía eterna, de estas personas que no les gusta nada respecto de lo que escuchan y que prefieren el silencio y la tranquilidad total. Vamos, siente el ruido, amigo. Así es. Siente el ruido, amigo. Sí. Disfruta el ruido. Está en todas partes. ¿Qué canción con más fuerza has traído para hoy? Come on, Feel the Noise, White Riot, ¿no? Tal cual. La versión de White Riot, la original es de Slade, pero esta es la más conocida, la que más trascendió. Esta es la más ruidosa, digámoslo. La más ruidosa. Pusimos la más ruidosa para todos los filósofos que están escuchando. Tal cual. Ok, Jorge Lira, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos, hasta la próxima. Chao. Muchísimas gracias por tu atención. Has llegado al final de este episodio. Y te recuerdo, encuentras todas las noticias internacionales y las historias virales en Hoy en el Mundo, en cooperativapodcast.cl, en Spotify y distintas plataformas. Hasta la próxima.